¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo especial de estos capítulos que le llamamos atemporales, no son particularmente de contingencia, aunque quizás esto se acerca un poco más a la contingencia, es algo que está bastante vigente. Partimos con la música de un querido juego, The Last of Us, el primero, cuando las bandas sonoras eran algo importante. El capítulo de hoy va a estar dedicado a la era de las suscripciones en los videojuegos. Por lo tanto, hoy entonces hablaremos de este tema, el que cambió para siempre la manera en la que jugábamos, comprábamos y entendíamos los videojuegos. Las plataformas de suscripción, que desde sus humildes comienzos como experimentos, ¿cierto?, llegaron a convertirse hoy en día en un pilar central en el modelo de negocios de la industria del videojuego. Vamos a explorar en cómo llegamos a esta instancia en la historia y qué nos ofrecen realmente estas Game Pass, PlayStation Plus, y no voy a nombrar eh, la suscripción de Nintendo porque en verdad la suscripción de Nintendo no nos da nada particularmente importante, así que pasaremos un poquito de Nintendo como modelo de suscripción y como siempre nos gusta hacerlo, lo vamos a hacer partiendo por un poco de historia. Pero antes, por favor, recuerden seguirnos en redes sociales, dejarnos sus comentarios en los capítulos, nos ayuda muchísimo. Si pueden suscribirse desde la plataforma de podcast donde nos estén escuchando, por supuesto que es un tremendo favor para nosotros. Este contenido lo hacemos con muchísimo cariño, sin ningún tipo de monetización, por eso nos metemos en el bolsillo el copyright de ciertas canciones en algunos capítulos, porque en verdad no nos va a generar nada, solamente tendría un impacto en monetización en YouTube, que en verdad no es necesariamente el canal donde estamos hoy en día enfocados, sino que más que nada en las plataformas de podcasting. Así que nuevamente les agradecemos un montón los comentarios y si es que nos pueden dar un me gusta al capítulo, suscribirse al canal, no tiene costo, por supuesto, es simplemente una suscripción y nos ayuda mucho a crecer y saber que están ahí, ¿ya? Saber que están ahí, que no nos está escuchando algún servidor chino que por alguna manera extraña dio con nosotros o algún espía, ¿cierto? De alguna agencia secreta de algún país poderoso, ¿ya? Así que bueno, sin más, partimos con el capítulo y hablaremos entonces de el origen de este modelo. Eh, este como alquiler, ¿cierto? O desde el alquiler de un videojuego a una especie de acceso digital, cuando ya los juegos no son tuyos. Entonces, antes de que existieran estas suscripciones digitales, la idea de acceso temporal ya estaba un poco en la cultura gamer. Recordemos que en los años 80 y 90 muchos jugadores alquilaban juegos. Yo lo hice, fui muy feliz en Blockbuster, ¿cierto? Arrendando videojuegos porque era la manera de poder acceder de manera temporal, ¿cierto? A algún título. Pagabas una pequeña cantidad, a veces no tan pequeña, debo decir, y jugabas un par de días. Era una forma de probar sin comprar. Ese concepto de pagar por acceso limitado en lugar de poseer algo fue el germen de lo que décadas más tarde ahora conocemos como la suscripción. Con la llegada de la era digital aparecieron las primeras plataformas de catálogo online, PlayStation Now, no sé si se acuerdan, que se lanzó en 2014 con la promesa de poder jugar a títulos antiguos vía streaming. Ya en esa época, imagínense. Fue una idea adelantada a su tiempo, sin duda, pero con una cantidad de limitaciones técnicas y de un catálogo bastante escaso, que no llegó necesariamente a buen puerto. Microsoft observó ese modelo, como siempre ahí observando, y aprendió de sus fallos y comenzó a planificar algo mucho más ambicioso para el futuro. Increíblemente, si se dan cuenta, eh, yo mencioné a Blockbuster, ¿ya? Muchos, y no lo vamos a desarrollar aquí, conocen la historia de lo que pasó con Blockbuster y la opción que tuvo en algún momento de continuar con su negocio adquiriendo a esa incipiente idea de una plataforma de streaming llamada Netflix, a la cual rechazó y que años después la enterró y desaparecieron todos los blockbusters del mundo y todo lo que es videoclubes desaparecieron por no haberse modernizado y no haber sido capaz de ver más allá a la potencia de esto. Y más o menos pasó lo mismo por el mundo del videojuego. También arrendábamos videojuegos físicos y ese modelo claramente hoy es inviable. Em, el nacimiento de la Xbox entonces. Silencioso, como ya dije. Por ahí por el 2017, Microsoft presenta el Game Boy Game
Pass. El Xbox Game Pass. Inicialmente como una plataforma para dar acceso a juegos del catálogo de Xbox One y 360 mediante descarga. La idea parecía sencilla. Una tarifa fija al mes por acceso a una biblioteca rotativa, pero detrás de esa idea había una visión estratégica profunda. Transformar a la Xbox en una consola, desde una consola a un ecosistema. Con Game Pass, Microsoft buscó entonces algo que ninguna compañía había logrado del todo, convertir en el acto de jugar en un servicio continuo, no en una compra aislada. En lugar de depender del éxito de un título específico y una consola específica, la meta era generar valor constante. El 2018 llegó el gran golpe. Todos los juegos de Xbox Studios estarían disponibles en Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Un movimiento que, sin duda, como ya vimos, cambió las reglas de la industria. ¿Cómo funciona este modelo de negocio? Bueno, Game Pass funciona bajo la lógica muy similar a la que tiene Netflix, Spotify, que es atraer usuarios mediante un contenido constante y asequible. El jugador paga la cuota mensual, esto por si no lo sabe alguien que nos escucha, y Microsoft asegura un flujo predecible de ingresos, que ahí está a lo que apuntan prácticamente todas las empresas hoy en día. Pero la clave está en la escala. Cuantos más usuarios, más sostenible se vuelve el modelo. Para los desarrolladores, Game Pass ofrece la disponibilidad y la posibilidad inmediata de ser visible y una cierta seguridad económica. Microsoft paga una suma negociada por incluir el juego en su catálogo. Para los jugadores, a nosotros nos representa una variedad y acceso, pero también genera una pregunta inevitable que nos gusta hacer aquí, y es, ¿estamos sacrificando la propiedad por esta conveniencia teórica? Al igual que con la música o el cine, ya no compramos lo que amamos, sino que lo alquilamos por un tiempo indefinido, o quizá a veces hasta definido. El contrapunto, PlayStation Plus y cómo evolucionó. Sony trató de reaccionar a este modelo Game Pass reformulando su propio servicio, PlayStation Plus, que originalmente era una suscripción enfocada en el juego online, y algunos títulos gratuitos, evolucionó en 2022 con niveles que incluían catálogos de juegos de PS4 y PS5 y clásicos de generaciones incluso anteriores. Aunque el enfoque es claramente más conservador que el de Microsoft, el mensaje era claro: las suscripciones ya no eran la opción secundaria de Sony, sino que era parte del negocio principal. La diferencia de enfoque es interesante. Tenemos que Microsoft apuesta por todo o nada en el servicio, incluyendo lanzamientos día 1. Sony prefiere mantener el valor de la venta individual en sus grandes producciones y la estrategia es más tradicional, pero también, yo creo, más sostenible a largo plazo para, sobre todo, los títulos millonarios que desarrolla PlayStation con PlayStation Studios. Y aquí una pausa. Em, Aquí es donde empezamos a cuestionarnos. O sea, yo creo que qué bueno para todos los fanáticos de los videojuegos que Sony siga apostando a ese modelo de negocio más tradicional, independiente, que se haya abierto esta posibilidad de la suscripción, porque yo creo que es la clave en que aún tengamos títulos AAA ultra esperados, donde también la compañía siento que tiene que tener mayor cuidado al momento de lanzar un nuevo título, debe tener más cuidado y prolijidad, ¿cierto?, en estos lanzamientos, porque tiene un alto impacto económico. Luego, cuando entramos en un modelo tipo Microsoft, y yo creo que ha pasado con varios títulos, siento que se torna ligeramente más desechable si el título, al menos para uno como jugador, si el título no sale tan bien como uno cree, da lo mismo, voy al otro, tengo un catálogo increíblemente grande de otros títulos que también son día uno incluso, y voy desechando. Por lo tanto, me encariño menos con una franquicia, la disfruto menos, y yo creo que ahí hay una diferencia importante en esta todavía mantener, muy al estilo japonés, esta tradición aún en el modelo tradicional por parte de Sony. Yo al menos la aplaudo, a mí me gusta. Em, pero bueno, como sabemos, no todo es tan positivo. Ya más o menos estamos viendo que hay matices, porque algunos estudios pequeños expresan preocupación por esta dependencia a los pagos y por la inclusión casi forzada en algunos casos a estos sistemas de servicio. Además, hay una saturación de catálogos que puede diluir la visibilidad de ciertos juegos, ¿ya? Así como en Netflix, que vive esta fatiga de contenidos, los videojuegos también podrían enfrentar el mismo problema por la excesiva oferta y la poca atención, que es lo que yo traté de enunciar hace un momento. Recordemos que
eh, originalmente Netflix tenía un montón de títulos de mucha calidad, pero que no eran de su propio desarrollo. Ahora prácticamente todo el contenido que vemos en Netflix son o compras de sagas que han tenido éxito, que las empieza a producir el mismo Netflix y muchas veces los destruye, en mi opinión. Em, y cada vez vemos menos películas o menos series que nosotros añorábamos de antaño. Son prácticamente mucho más centrados en la producción propia, porque seguro es de mayor margen, ¿cierto? Sin duda. Pero el contenido es de peor calidad y muy, muy, muy desechable. De verdad, ahora se da mucho de esto de ir saltando de serie en serie y no engancho más que 2 capítulos, no le doy el tiempo porque tengo otra que está esperando ahí. Y más o menos eso es lo que nos puede pasar con los videojuegos. También recordemos que acá hay un cambio cultural. Muchos jugadores prueban juegos, los jóvenes sobre todo, durante minutos y se están acostumbrando a eso. Solamente consumen un par de minutos un videojuego y no le dan la posibilidad, no hay compromiso, si lo podemos llamar así, con el título. Por lo tanto, este exceso de acceso va entonces generando estas fatigas, podríamos llamarle así, esta sobrecarga, ¿ya? Porque antiguamente, y lo mencioné en un capítulo anterior de emulación, cuando uno tiene estas bibliotecas infinitas, ¿ya? Finalmente lo que pasa es que ya no tengo esta, comillas, obligación de disfrutar a fondo el título y darle esa oportunidad porque tengo una especie de compromiso, porque no es tan simple acceder a otra alternativa. Por lo tanto, podemos decir que este modelo de suscripción comenzó como una especie de curiosidad, era un experimento digital y hoy ya son una pieza clave en el negocio. Game Pass no solamente cambió la forma en la que consumimos videojuegos, también tiene que ver con cómo conservamos y lo que significa el jugar videojuegos hoy. Ya no se trata de coleccionar, sino de explorar. Y no en el videojuego, sino que en el catálogo. Y además, esta revolución nos deja estas preguntas. ¿Qué va a pasar con la preservación entonces? Em, ¿Qué va a pasar cuando la plataforma de servicios decida retirar un título que yo añoro y ya no es un título publicado ni física ni digitalmente fuera de un sistema de suscripción? Vamos al extremo. ¿Y qué espacio queda entonces para que el jugador valore estas propiedades intelectuales y se vuelva fiel a ellas cada vez menos? Entonces, en esta nueva era es donde nosotros queremos hacer este contrapeso y analizar un poco este impacto que ha generado. Ya lo habíamos hablado, este tema, insisto, de el sobreconsumo, la sobreoferta de ya no solamente información, sino que en este caso además de productos, en este caso videojuegos, que, que nos hace menos fieles y a las empresas también, creo yo, menos dedicadas, menos artísticas y más orientadas a sacar y sacar y sacar, sacar títulos para poder llenar esa biblioteca infinita, porque la biblioteca más grande finalmente hace que yo sienta que está, por decirlo así, más rentabilizada mi, mi opción. Em, pero bueno, ¿qué pasa entonces ahora con Xbox? Yo quiero llegar ahora a este punto. Ya, está el mundo de la suscripción, eso llegó para quedarse. Cada uno verá qué compañía sigue preservando esta dinámica, como lo decía por el lado de Sony. ¿Para qué decir Nintendo, que no está cayendo en el modelo de suscripción aún? Y al principio yo lo veía como algo malo y ahora quizá me lo estoy replanteando. Pero además Xbox ahora podría transformarse en una compañía sin consola. O sea, algo impensado. Una compañía de consolas o de plataforma que ya no tiene consola, porque con la expansión del servicio a PC, ¿cierto? Y a televisores inteligentes y dispositivos móviles, parece que ahora Microsoft además va dejando un poco esta dependencia al software. Incluso Phil Spencer, el famoso jefe, y no necesariamente por cosas positivas, jefe de división en Xbox Studios, Xbox en general, ha repetido varias veces, ¿cierto? Que el objetivo de Xbox no es vender más consolas, sino que sumar más jugadores al ecosistema, particularmente Game Pass. Y con esta compra de estudios increíblemente grandes como Bethesda, Activision Blizzard, se responde un poco a esto. Asegurar contenido exclusivo, que mantenga la suscripción activa, y en el futuro, no es loco pensar que Xbox ya no necesite de una consola tradicional,
Simplemente con el Game Pass yo tengo la aplicación que está disponible en cualquier pantalla, eh, y en cualquier otra consola incluso. Vamos a andar en eso. Y yo lo que vendo es una plataforma completa, una biblioteca, y me transforman en el Netflix, ya literalmente, el Netflix de los videojuegos. Porque Netflix, a diferencia de lo que hizo alguna vez Apple o incluso Google, eh, nunca se ha incorporado al mundo del, digamos, los hardware, ¿ya? De dispositivos de reproducción. ¿Ya? A lo más pueden insertar con licencia un botón en un mando, en un control remoto, ¿cierto? De un televisor. Pero fuera de eso, Netflix no tiene algo físico. Lo mismo podría estar pasando con Xbox. Si es que a lo mejor incluso desaparece el concepto. Xbox, ¿ya? Esta caja que nació originalmente como verdad, que yo siento que hasta el día de hoy lo es, una caja que no es más que un PC adentro de una carcasa, y así nació, ¿se acuerdan? Con el DirectX, que era eh, este ecosistema para videojuegos en Windows, y ahí nace la famosa Xbox, la caja X. Y desaparece porque ya no hay caja, simplemente es un servicio, es una aplicación y yo me olvido del mundo físico. Yo creo que esto sí afecta muchísimo. Yo creo que sí afecta muchísimo. La parte positiva es que Microsoft no ha cerrado las puertas, de hecho se está abriendo completamente a la posibilidad de vender, de licenciar y de poner esos títulos que parecían exclusivos de la plataforma Microsoft en Sony o en Nintendo, y la verdad es que se está abriendo completamente a eso. En Steam también hay títulos, por lo tanto, eh, afortunadamente no nos estarían privando de tener estos títulos a lo mejor como experiencia en una consola, al menos de Sony y de Nintendo, pero es malo, creo yo, para la competencia, para que vayan mejorando, digamos, año a año esta pseudo guerra de las consolas, que Microsoft optara, y parece que para allá va, en no tener una consola. Quizá, dicen los analistas, la próxima generación, si es que podría ser la última en la que veremos una consola como tal de Microsoft, como una Xbox. Pues si seguimos modelos como el de la Xbox o Asus Xbox ROG Ally, que en verdad, insisto, en un capítulo anterior lo dije, es una Asus ROG Ally con un botón de Game Pass o de Xbox, pero en realidad no es una consola Xbox, es un PC tal cual, un PC consolizado. Podríamos ver mañana quizá un PC gamer con el logo de Game Pass, con el logo de Xbox, pero en realidad es un PC gamer Asus. Yo creo que es perfectamente posible. De hecho, ya hay asociación, entiendo, con AMD. Nos podrían sorprender con un PC consolidado o un PC de escritorio gamer que se conecta a la tele em, con AMD. Probablemente sí. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que Microsoft ha recorrido un largo y silencioso camino para llevarnos a esta dependencia, en algunos casos, no es mi caso, una dependencia a la suscripción de Game Pass por esta variedad de títulos. Creo que todos hemos pasado por momentos en los cuales no tenemos a lo mejor los recursos para poder adquirir los títulos uno a uno que están disponibles, y hemos suscrito el Game Pass un mes, 2 meses, ¿cierto? Para poder jugar algún título porque no hay nada contemporáneo que nos guste. Y sí, saca de apuro. Pero ¿será ese a lo mejor el futuro? ¿Sony caerá en la misma dinámica? Yo creo que no. Yo creo que Sony sigue apostando a estar en el tope de gama. Si Xbox decide finalmente salir, Microsoft decide salir del mundo físico, va a ser Sony probablemente el dominante. Quizá puede aparecer otro oferente más en el mercado. También creo que sería posible. Pero el punto es que esta dinámica, y en esta pequeña revisión que hicimos a la historia de las suscripciones, yo creo que el mundo ya cambió. El modelo de negocio está empezando a ser más rentable para Microsoft y ya está empezando a sacar las garras y empezando a mostrar lo que realmente era su proyección dentro de la industria del videojuego. Yo creo que para allá va. Es muy probable, insisto, recordemos que Microsoft declaró muchas veces desde la primera Xbox que ellos siempre han perdido con la venta de las consolas. Van o al costo o a pérdida. Yo no dudo mucho que vayan a pérdida, pero sí probablemente no tienen un margen muy amplio. Lo revisamos también en un capítulo que pueden encontrar de este podcast respecto al valor de los videojuegos y también el valor y dónde ganan realmente las grandes empresas, Sony, Microsoft y Nintendo. Por lo tanto, quizá ya Microsoft encontró su nicho, maduró su negocio
ha comprado grandes desarrolladoras y ya tiene un ecosistema potente al nivel del ecosistema de videojuegos que tiene Sony o incluso superior. Ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, dar un poco de contexto de qué se trata. Sería muy bueno que en este capítulo nos dejaran sus comentarios de cómo lo ven ustedes. Quizás están completamente en desacuerdo y creen que Microsoft no va a apostar por eso. Si son fanáticos de Microsoft, quizás a lo mejor es un anhelo más que realmente piensen eso. Todo indica que va para allá. Todo indica que Game Pass es el futuro de Microsoft y de Xbox en el mundo de los videojuegos, pero esperemos que sea diverso. A mí me gusta esa diversidad de opciones. Yo en lo personal sí, como ya dije, consumo Game Pass en PC. Me parece que es una alternativa que me funciona mejor que el Steam, porque no voy a comprar juegos ahí. Si los voy a comprar en Steam, mejor los compro en PlayStation si es que están disponibles. Por lo tanto, me sirve el modelo Game Pass como me sirve probablemente el a veces suscribirme a Disney, a Netflix o a Amazon de igual forma, pero siempre que quiera consumir una película, una serie de calidad que me guste, yo intento coleccionarla, intento acceder a ella en su mejor calidad, que probablemente va a seguir siendo en el formato físico todavía, creo yo, y quiero tener esa sensación de pertenencia. Yo tengo esto que es coleccionable y al cual le tengo un cierto cariño, ¿cierto? Y me pasa eso también con los videojuegos. Me gusta tener mi consola y sé que muchos de ustedes también piensan lo mismo, pero ahí está el debate. El futuro de los videojuegos y las suscripciones digitales. Ese ha sido el capítulo de hoy. Por favor, síganos en redes sociales. Insisto, déjenos sus comentarios y prepárense y estén siempre alerta a los próximos capítulos. Este fue un capítulo especial de la semana. Recuerden que esta semana también hay capítulo, por supuesto, capítulo de noticias y actualidad. Y quizá, ¿por qué no?, algún otro capítulo especial que lancemos por algún tema específico. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima.